¿Cómo están, estimados amigos de este canal YouTube? Este video es de la sección Leamos Juntos un libro y quiero en esta oportunidad hacer un resumen para ustedes y leer junto a ustedes esta encíclica de Juan Pablo II, Papa, hoy Santo, que se hizo, se publicó en 1991. El año es importante porque ese año estaba cerca de la caída del muro de Berlín, en 1989. Ese año fue la reunificación de Alemania y en ese tiempo desapareció la Unión Soviética. ¿Por qué es importante esta encíclica Centésimos Annus, ¿no? Que tengo yo una edición publicada por Paulinas del año 2013, pero la encíclica es de 1991. ¿Por qué es importante? Porque este es un documento que Juan Pablo II publica conmemorando el centenario de una encíclica anterior de León XIII, la Rerum Novarum. Entonces, decimos años quiere decir 100 años después. Permítanme compartir pantalla y compartir con ustedes unas transparencias que he preparado. Muy bien, entonces, repito, es la carta encíclica Centésimos Annus de Juan Pablo II, publicada en 1991. Como saben, este es el QR de mi página web oficial y ahí está mi correo universitario en San Marcos y el link de mi página web. Esta carta fue escrita para conmemorar, como digo, la encíclica Rerum Novarum, que fue publicada en 1891. Y así como 1991 es un año muy especial por lo que acabo de comentar, los acontecimientos de Europa Oriental y la caída de los regímenes socialistas, eh, también la Rerum Novarum fue muy importante en su momento porque se escribía desde la Iglesia Católica para ver, opinar, dar una voz con respecto a lo que significaba el planteamiento marxista, que en ese tiempo empezaba a tener mucho auge en Europa, ¿no? Y posteriormente, en su ya estrategia marxista-leninista, sería la base de la revolución bolchevique en la segunda década del siglo XX, para crear lo que sería después la Unión Soviética. ¿Qué dice la carta encíclica que Juan Pablo II escribe? Eh, Cito a Juan Pablo II, dice así: el Papa, se refiere a León XIII, con él la Iglesia, lo mismo que la sociedad civil, se encontraban ante una sociedad dividida por un conflicto, tanto más duro e inhumano en cuanto que no conocía reglas y normas. Se trataba del conflicto entre el capital y el trabajo, como le llamaba la encíclica, la cuestión obrera. Y en los términos críticos que entonces se planteaba, el Papa no dudó en hablar. Entonces la Rerum Novarum critica no solo al socialismo, que empezaba por esa época, sino al liberalismo también. Con el respecto al socialismo, señala que su problema principal, ¿no?, es que la propiedad privada no existe en ese sistema. Y en cuanto al liberalismo, ¿no?, plantea que a la hora de afrontar los deberes del Estado, el Estado, no puede limitarse a favorecer a unos cuantos ciudadanos, sino a todos, a todos sin ninguna distinción. ¿De dónde se derivan, dice Juan Pablo II, todos los males frente a los cuales requiere reaccionar la Rerum Novarum? Sino de una libertad que en la espera de la actividad económica y social se separa de la verdad del hombre. Fin de la cita. Y es decir, que si hay un concepto claro por el cual los regímenes socialistas ya no están, por lo menos la gran mayoría, si hay algo claro por lo cual cayó el muro de Berlín, se reunificó Alemania y desapareció la Unión Soviética, ¿no?, es porque está demostrado históricamente que aquellos regímenes, ideologías o planteamientos políticos que buscan lograr la supuesta democracia y la supuesta revolución en base al recorte de la libertad humana, no tienen posibilidad de avanzar. La libertad humana es un bien preciado de todos, después de la vida misma, uno de los bienes más importantes que contamos y con los que cuenta el ser humano.
El ser libre en todo el sentido de la palabra es algo que no podemos escatimar y por lo tanto la defensa de la democracia y la libertad son elementos fundamentales desde mi punto de vista y creo que desde la propia realidad que debemos defender. Cuando Juan Pablo, que fue un papa viajero, recuerdan ustedes, el papa peregrino se le llamaba, llegó a Cuba, todavía estaba Fidel Castro vivo, ¿no? Y entonces llega a Cuba en 1998, es decir, y le dice en un discurso en el propio aeropuerto, en La Habana, la famosa frase, ¿no? El mundo debe abrirse a Cuba, dice, por lo cual manda un explícito, una explícita crítica al, digamos, a la política que sobre todo Estados Unidos sigue del bloqueo, ¿no? Pero Cuba también debe abrirse al mundo. Y eso implica al mismo tiempo una crítica al régimen cubano, régimen totalitario, régimen en el cual el que no está de acuerdo con el partido político, el Partido Comunista, con el régimen que allí opera hace muchas décadas, simplemente o va a la cárcel o es, digamos, exilado o sale del país, o peores cosas todavía, se escucha de lo que pasa con los que no están de acuerdo con el régimen. No hay libertades allí. Es una pena porque es un lindo pueblo, tiene una linda historia, tiene una linda música y realmente no merecen, en nombre de un socialismo o una revolución, vivir así como viven la mayoría de los pueblos. ¿Por qué ha fracasado el socialismo y cuáles son los problemas del capitalismo? Sería una de las preguntas o alguna de las preguntas que surgirían leyendo este Centésimo Año. Y el Papa León XIII, ahí lo tienen en la foto, ¿no? Critica los dos sistemas sociales, el socialismo y el liberalismo. Al criticar el socialismo se reafirma, como decíamos, en el derecho a la propiedad privada. Y al criticar el liberalismo se reafirma en que el Estado debe ser para todos, no para algunos. Y obviamente lo que León XIII hizo fue adelantarse visionariamente a lo que iba a pasar en los regímenes comunistas. Decía Juan Pablo II, hablando de León XIII, el Papa, referido a León XIII, previó las consecuencias negativas a todos los aspectos políticos, sociales y económicos de un ordenamiento de la sociedad tal como lo proponía el socialismo que entonces se hallaba todavía en el estadio de filosofía social, Marx, Engels, y de movimiento más o menos estructurado. Hay entonces una lucidez y claridad del pensamiento de León XIII, lucidez en percibir la verdadera condición de los proletarios, hombres, mujeres y niños, que sin duda necesitaban mejores condiciones de trabajo, intuir los males de una solución que bajo la apariencia de una inversión de posiciones entre pobres y ricos o pobres contra ricos, en realidad perjudicaba a los pobres que decía ayudar. De este modo, el remedio venía a ser peor que el mal. Claramente, si vemos esta apreciación que hace Juan Pablo de León XIII, escribiendo León XIII a fines del siglo XIX, es mucho más valioso lo que dice, porque todavía no tiene los elementos que nosotros ya miraremos del fracaso de los regímenes socialistas y comunistas. Ahora, ¿por qué fracasa el socialismo? Para solucionar este mal, citando a León XIII, la injusta distribución del ingreso, los socialistas instigan a los pobres al odio contra los ricos y tratan de acabar con la propiedad privada, ¿no? Estimando que en su lugar todos los bienes sean comunes. Muy bonito, muy romántico. Pero esta teoría es tan inadecuada para resolver la cuestión, dice León XIII, que incluso llega a perjudicar a las propias clases obreras y es además injusta, pues se ejerce con violencia contra los legítimos poseedores, altera la misión del Estado y perturba todo el orden social. Creo que en esta frase está resumido lo que hay que decir cuando alguien en pleno siglo XXI, ahora en Perú, ¿no? Y en algunos otros países de América Latina, acordémonos de este llamado socialismo del siglo XXI, bueno, ahí está, León XIII a fines del siglo XIX les contesta visionariamente y ahora podemos parafrasear a León XIII y decir que tenía razón, como muchos otros analistas, y miren los acontecimientos que tenemos. Una Unión Soviética desintegrada, una Rusia que ya no es la Unión Soviética y que más bien se convierte
en un país eh, que busca ser colonialista, que busca someter a quienes no están en su posición, ¿no? Por el liderazgo de Putin, que se ha convertido en un dictador más. Los países de la llamada economía socialista de Europa del Este, Polonia, Hungría, la ex Checoslovaquia, la ex Yugoslavia, ¿no? Ahora, en la mayoría de los casos, formando países que miran a Occidente y que están dentro de la Unión Europea y que apuntan a estar en la OTAN y que no tienen una economía capitalista propiamente, más bien diríamos que tienen una economía social de mercado, acerca a una economía social. ¿Por qué fracasó el socialismo? Cito a Juan Pablo II. El error fundamental del socialismo es de carácter antropológico. Considera a todo hombre como un simple elemento y una molécula del organismo social, de manera que el bien del individuo se subordina al funcionamiento del mecanismo económico y social. Considera que este mismo bien puede ser alcanzado al margen de su opción autónoma, digo yo, de su libertad, de su responsabilidad asumida única y exclusiva ante el bien o el mal. Fin de la cita. Otro párrafo muy claro para, digamos, explicar por qué estos planteamientos bastante demagógicos, llenos de ideología que no tiene un contenido y una aplicación a un espacio-tiempo actual, son contenidos y son planteamientos que no funcionan. El hombre queda reducido, siguen las citas, en el planteamiento comunista, socialista, a una serie de relaciones sociales, desapareciendo el concepto de persona como sujeto autónomo de decisión moral, quien es quien edifica el orden social mediante tal decisión. En otras palabras, en nombre de los pobres, se toma el control del gobierno, por la violencia generalmente, ¿no? Se asume un gobierno absolutamente autocrático, dictatorial, donde unas personas que son miembros del Partido Comunista, ¿no? Se convierten en los que deciden qué producir, cuánto producir, a qué precio producir, cómo se debe vestir la gente, qué tipo de situaciones son permitidas y cuáles son las ideas autorizadas y cuáles son las ideas no autorizadas. Vuelvo a la cita. El Estado debe participar directa o indirectamente, dice ya el planteamiento de León XIII, indirectamente y según el principio de la subsidiariedad, creando las condiciones favorables al libre ejercicio de la actividad económica. Directamente y según el principio de la solidaridad, poniendo en defensa de los más débiles algunos límites a la autonomía de las partes que deciden las condiciones de trabajo y asegurando en todo caso un mínimo vital para el trabajador. Es decir, los planteamientos de León XIII, como los de Juan Pablo II, los de la Iglesia Católica, se ubican en lo que se llama la doctrina social de la Iglesia Católica, que veremos en un segundo video. Pero tienen que ver con una crítica directa al socialismo y a su fracaso, pero también una crítica al liberalismo, ¿no? De manera que lo que se plantea que el sistema debe ser un sistema en el que Estado y mercado busquen un objetivo común que no puede dejar de ser sino la persona humana, que lo hagan en democracia y en libertad, respetando las libertades de los seres humanos. Y entonces, en este mecanismo, obviamente, el entusiasta Francis Fukuyama, profesor norteamericano, que escribió El fin de la ideología, ¿verdad? Eh, Tratando de decir en su libro que cuando cayó el muro de Berlín, que ya el socialismo había fracasado, lo que no era cierto, pero que eso significaba que el capitalismo era el único sistema vigente, quedaba claro, y después se dio cuenta Fukuyama de su error, que esto no era así. Cayó el socialismo, pero el capitalismo como tal tampoco es la panacea. Entonces hay que buscar un sistema más, digamos, centrado, más hacia el centro, y no tan en los polos o en los extremos, ¿verdad? Y esa es la idea que hoy día está en el pensamiento de este tiempo, del siglo XXI, ¿no? Y en este caso la doctrina social de la Iglesia se ubica también en ese centro del pensamiento. Socialismo y propiedad privada se consideran como antítesis. Dice la encíclica, al poder de manifiesto que la naturaleza del socialismo de su tiempo estaba en la supresión de la propiedad privada, León XIII llega a ver el núcleo de la cuestión. Para solucionar este mal, entonces se plantean cosas que en realidad terminan haciendo más pobres a los pobres, ¿no?
La Rerum Novarum se opone a la estatización de los medios de producción, que reduciría, dice la cita, a todo ciudadano a una pieza en el engranaje de la máquina estatal. Muy bien, estimados amigos, estas son algunas de las principales ideas que están en esta encíclica, la encíclica Centésimos Annus de 1991, publicada por Juan Pablo II en homenaje a la encíclica Rerum Novarum de 1891, que publicó León XIII. En un segundo video de la lectura de esta carta encíclica, vamos a ver algunos elementos fundamentales de la doctrina social de la Iglesia. Y esto para que alimentemos un debate con ideas y con sustento. Puedes no estar de acuerdo, puedes estar de acuerdo, pero lo que tienes necesariamente que documentarte de lo que ya se ha escrito, de lo que ya se ha visto, y no, como algunas personas vemos lamentablemente en el Perú, y creo que también en otros países de América Latina, que repiten frases genéricas, ¿no? Vamos al socialismo, socialismo del siglo XXI, el nuevo socialismo. Son frases sin contenido que lo único que pretenden es mantener espacios de poder, es tener acceso al poder a través de ellas de alguna manera, pero sin ninguna propuesta sustantiva que en primer lugar asuma la autocrítica y asuma la derrota del socialismo en la práctica y plantee temas que sean posibles, factibles de realizar, ¿no? Pero en un contexto del siglo. Así que estas ideas de regímenes socialistas en estos tiempos no solo son discutibles ideológicamente, y lo son, no solo son discutibles teóricamente, se pueden discutir y se deben discutir teóricamente también, ¿no? Sino que son discutibles políticamente, en la práctica. Al final del día, ¿qué es lo que buscamos con las políticas públicas? Que los ciudadanos sean más felices, que los ciudadanos mejoren sus niveles de vida. El socialismo, en nombre de los pobres y de los ciudadanos, lo que hace es hacer más pobres a los pobres y empobrecer al país que dicen van a revolucionar. Esa es la situación. Gracias. Vamos a un segundo video para que en ese segundo video miremos el complemento de este planteamiento.